Generalmente una de las preocupaciones ante los tiempos y los momentos que nos vivimos es sacar un mayor aprovechamiento. A veces ese aprovechamiento se centra en la capacidad de producir y en la capacidad de adquirir para la posibilidad de tener y causa ansiedad. Pero cuando nos adentramos a estas prácticas que de una u otra manera irrumpen por una cierta urgencia o una cierta necesidad interior, como un llamado de las naturalezas más íntimas de nuestro contenido conciencial en la conciencia misma, el contenido del contenido entre la conciencia misma, teniendo como comprensión o realización que la conciencia es aquella certeza que de una u otra manera me permite a mí afirmarme y confirmarme de que estoy aquí. Y que de una u otra manera no solamente respondo a mis necesidades muy personales, sino que también a las demandas circunstanciales. Entonces hay un aspecto todavía mucho más profundo. Y entonces decíamos, inclusive en los momentos anteriores de este conversatorio, ¿cómo hago para sacar el mayor provecho? Ya que pareciera que mucho lo medimos en ese sentido, sacar el mayor provecho. En este caso, haciendo la transferencia de mí mismo hacia mi urgencia y mi circunstancia, donde veo que el tiempo biológico, el tiempo psicológico, y de una u otra manera eso que no tiene tiempo y que de una u otra manera me provoca una urgencia que interpretamos como una necesidad o interpretamos como un deseo o interpretamos como algo que todavía es mucho más atractivo, una curiosidad de qué es aquello que no siendo conocido, pero que de una otra manera mucha gente practica, y en este caso llámese yoga. O que vemos hoy por hoy en los comerciales, y eso pues nos llama todavía y nos refuerza esa curiosidad. Decíamos anteriormente que ese yoga acontece en todo nuestro cuerpo, y que ese cuerpo, siendo un conjunto de reacciones inteligentes, con contenidos ya previos, llámese memorias, con contenidos ya previos, llámese necesidades, porque no solamente es un compuesto biológico entre carnes y huesos, con posibilidades únicas e inclusive impredecibles, que hacemos referencia de un pasado genético, de un pasado cultural o un pasado energético, ordenado y organizado de determinada manera. ¿Y cómo saco yo el mayor provecho de eso? Ante las condiciones en las cuales me asumo y me tomo a mí mismo como estoy. Quiero hacerlo, y para eso pues decíamos anteriormente que realizo la práctica que llamamos yama o desintoxicación. E hicimos una referencia que la desintoxicación no solamente se centraba en puramente en las reacciones bioquímicas, sino que entraba a los aspectos puramente electromagnéticos o de fuerzas radiantes y estados y atmósferas personales que le llamamos aura, y que para eso pues tenemos que buscar la manera pues de facilitar esa desintoxicación, que en otro lenguaje podríamos decir limpieza y purificación, para tener un mejor aprovechamiento, para lograr una mejor condición de esa receptividad ante el acontecimiento de un organismo que entrará en ciertos movimientos muy cadenciosos, muy rítmicos y muy conscientes, con cierta atención directa en cada uno de esos movimientos, o en una inmovilidad, o sea, una receptividad, para poder recibir de esa manera no solamente lo que está irrumpiendo de las profundidades de mis sistemas, la reacción bioquímica o los metabolismos propios de cada uno de los sistemas, sino también lo que estoy recibiendo de mi atmósfera personal o lo que estoy recibiendo de una atmósfera ambiental, llámese geográfica o llámese astral. Todos esos aspectos convergen, y en esa convergencia de todos esos aspectos va a provocarme una reacción, y esa reacción va a ser totalmente nueva. Y por ser casualmente totalmente nueva me va a permitir, al darme cuenta, porque estoy en un estado de atención enriquecido, exaltado o hiperconsciente, de esa conciencia con sus contenidos que hice y acepté conscientemente, porque irrumpió como una urgencia, una necesidad ante la oportunidad o la posibilidad, que me di cuenta que había algo más que estaba insatisfecho. Y es la insatisfactoriedad que en determinados momentos hace que busque y no esté del todo contento o feliz o satisfecho o armonioso o sereno con mis prácticas yogas o con cualquier otro tipo de prácticas que la vida misma y mis circunstancias, posibilidades y oportunidades he podido lograr o realizar. Entonces, por eso seguimos en esa búsqueda, pero ya no una búsqueda exterior, ya no una búsqueda de autoafirmación, sino una búsqueda de mi interioridad. Empiezo a tomar,
atención a lo que realmente quiero, a lo que realmente necesito y a lo que realmente estoy dispuesto a entregar, ¿qué? Parte de mi tiempo. Entonces, esa irrupción de que ya no es un proceso de desintoxicación, sino que es empezar a pensar por mí mismo para facilitarme que eso que me motiva y eso que pongo en palabras es pensar constructivamente, pensar positivamente. Otro elemento que viene a sumarse para un mejor aprovechamiento de ese mi tiempo vida, de mi tiempo existencia y mi tiempo conciencia desde esta circunstancia. A eso en la antigüedad los grandes maestros, los grandes rishis, los grandes videntes, los grandes yogis, y en este caso vamos a encontrar algo muy semejante también en otras culturas a través de sus prácticas que le llaman pensemos constructivamente. Pensar constructivamente no solamente es tener una actitud muy positiva, sino que inclusive pensar constructivamente es también perdonar sus ayeres. También es comprender nuestras circunstancias y también es tener un poco de autoindulgencia uno con uno mismo, ya que de una otra manera las culpas, que de una otra manera contribuyen en determinados momentos para algunos a hacer ciertas rectificaciones, creando unas fuerzas que van podríamos decir, a luchar contra tus mismos sistemas. Va de otra manera a reforzar aquello que de otra manera es consecuencia de un pasado. Y asumen el pasado como algo en el cual se hacen responsables y no exactamente como algo al cual heredaron. Y de ahí la importancia, decíamos, del perdón. Del perdón para sí mismo ante una condición de un alma que se encuentra en unas circunstancias y asume esas circunstancias con todo lo que tienen, como decíamos hace un momento, y decir, aquí vamos todos para adelante y vamos a ver cómo transformamos o transmutamos o mutamos toda esta condición, porque ahora soy una persona nueva, unas circunstancias ya, no me autojuzgo, ni siquiera sencillamente asumo para mí mismo eso que en determinados momentos me totalmente limita y constriñe a toda la oportunidad o la posibilidad de toda persona, que es crecer y tratar de ser libre. Así que pensar constructivamente es empezar no solamente a verse a sí mismo, sino que también ver lo que nos rodea o ver a las otras personas con las cuales tenemos al lado, ya no de forma juiciosa, porque sabiamente decía el Señor Yeshua, el Cristo, no juzguemos, porque los orígenes y las circunstancias son tantas, los orígenes y las circunstancias son tan desconocidas, los orígenes y las circunstancias de una u otra manera se van a interactuar y no sabemos que no son ya personas, sino que formas de pensamiento que de una u otra manera pues, nos facilitan o nos permiten liberar esas cargas y no poner una carga más, ni para segundos, ni para terceros, ni para uno mismo, sino que ahí es donde viene el amor, como una cualidad de eso más profundo, ahí es donde viene la clemencia y la misericordia, el amor y la compasión. El pensar constructivamente se viene coronado con esa urgencia profunda de la conciencia, donde consideramos esos atributos de un orden que va más allá de la inteligencia, de un orden que va más allá, podríamos decir, del juicio, del prejuicio y de la justicia inclusive, ¿no? Hay una realidad que está por encima de todo eso, que es piedad y perdón, clemencia y misericordia, amor y compasión. Y eso pertenece a un orden que va más allá de los mundos astrales. Pensar constructivamente es darse el espacio a uno mismo, como decir, es cierto y es una posibilidad, que nuestros semejantes sean orgánicos o inorgánicos, seres de diferente variedad, de una otra manera, tenemos que empezar a verlos con otra manera de reconocer, donde lo que nos admiramos es la vida, donde lo que nos admiramos es sus apariencias y donde lo que nos admiramos son sus comportamientos, de cualquier especie, ¿no? Porque al fin y al cabo, eso es empezar allá a pensar constructivamente, ya no de una especie, sino de la interacción de este ser humano con el cual nos ufanamos, que somos muy inteligentes, ¿verdad? Pero que de otra manera en relación al comportamiento con las especies o los reinos o los mismos elementos se convierten nada más en recursos de uso y muchas veces de desuso. Y de ahí la importancia, pues, un poco de lo que viene siendo la alimentación o un poco de lo que viene siendo los elementos, como decía Francisco de Asís, ¿verdad? Mi hermana agua, y mi hermano el viento, y mi amigo el fuego, y mi hermano el lobo. Entonces es una dinámica, es una convivencia, es una relación donde se dignifica
no porque ellos por sí mismos son, porque ya por ellos por sí mismos tienen la dignidad de ser, y facilitar en esta contribución colectiva la vida, pues una coexistencia de vida en diferentes aspectos y nos admiramos de eso. Así que pensar constructivamente lo que en las 8 angas de los sistemas yógicos, de las 18 vías de yoga que existen, realizar esas 8 angas es fundamental para un mejor rendimiento y una mayor desintoxicación de todas nuestras naturalezas, y no sumarle más a nuestros sistemas, ¿verdad?, por nuestro pensamiento, ya que nuestro pensamiento es una fuerza rectora, una energía rectora que tiñe las memorias de lo que pretendemos desintoxicar, ¿verdad?, en cualquiera de los niveles, como memorias celulares o como campos de fuerza o como combustiones vibracionales, ¿verdad?, que si bien es cierto buscamos desintoxicar por un lado, ¿verdad?, pues tampoco tenemos que evitar de intoxicarlo de nuevo, porque se convertiría realmente en un trabajo cíclico y no exactamente un proceso liberador que cada vez es menos. Así que entrar en esa amistad, si eso fuese posible, ¿verdad?, en esa afiliación de hermandad, si eso fuese posible, ¿verdad?, nada más puede ocurrir cuando dejamos, ¿verdad?, que esa veta profunda, ese nicho profundo, ¿verdad?, en el contenido de la conciencia, ¿verdad?, que llamamos el contenido reflejo de la esencia misma del contenido de la conciencia para manifestar el ser, y en el ser aquella procedencia que viene de las realidades adimensionales, espaciales y de la inconmensurabilidad, quizás de otros planos, pero que al fin y al cabo tenemos la dicha de poder manifestar esa verdad, que todos de una otra manera somos uno, en una conciencia universal que todo lo llena, ¿no? Al igual que podríamos decir que este planeta es de conciencia verde, y ahí que el verdor de sus bosques, ¿verdad?, de una otra manera nos estasían y nos gozamos de las claridades de su cromaticidad. Así como hay esta conciencia verde, también en el ser humano también existe esa conciencia espiritual que nos puede permitir no solamente el asombro, el silencio, la admiración, sino que de una otra manera la alabanza. Y en esa alabanza vamos a descubrir, ¿verdad?, algo que todavía es mucho más profundo y que realmente las palabras pues es de difícil descripción, donde nada más lo que necesitamos es ser receptivos y aprender a hacer el silencio, ese silencio esencial, ese maravilloso silencio permanente y eterno, para poder escuchar los susurros que vienen de lo espacial y podríamos decir del verbo creador, de la conciencia universal.